Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándoles la próxima hora aquí en La Voz del Pitic 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar por el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la Tertulia Polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche ya subimos este video de este programa, por si les gustó mucho y lo quieren volver a ver o lo vieron incompleto, lo quiere compartir, ahí lo puede ver a la hora que usted quiera. También los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube de la Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como la Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Hoy vamos a tener una mesa una mesa de análisis sobre la renuncia del secretario, ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Lo acontecido después de esta renuncia, esa entrevista en proceso, donde ya habla de manera ya mucho más nítida sobre a quién se refería con el conflicto de intereses, los cargos estos que han sido impuestos, en fin, algunos detalles que da en esta entrevista, y para eso tengo a dos jóvenes prósperos, con toda la voy a decir vale más que me la guarde porque a veces sí tengo prudencia. Pero bueno, Mario Campa, maestro en política económica, y a Diego Alberto Avilés, doctor en economía. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar una probadita, a ver quién comienza, quién se avienta. Tú, Mario, échale. Sí. Una probadita, a ver, ya viste, ya habíamos platicado, ¿no? La vez anterior contigo, la semana pasada, el día precisamente de la renuncia, dimos un entre al tema y, una probadita. Y ahí decíamos, que era evidente que a quien se refería era Alfonso Romo, ¿no? Con el conflicto de interés, Carlos Ursúa. Sí, así es. Bueno, el otro día que lo comentábamos, incluso nosotros estábamos contribuyendo a esa especulación, ¿no? No sabíamos realmente por dónde iba exactamente la cosa. Y yo creo que el mismo Ursúa es el que se da cuenta de esto por cómo redacta la carta, los planteamientos que ahí tiene, y decide que, pues, yo creo que es mejor aclararlo, ¿no? Y da una entrevista muy pronto, a los pocos días de haber renunciado, cosa que generalmente no se estila así, ¿no? Y sobre todo por las cuestiones que dijo, ¿no? Que le puso nombre y apellido ya a esa persona que ostenta varios conflictos de interés. Pero qué bueno, ¿no? Que ahora ya los motivos no sean, entre comillas, por asuntos personales o de salud, ¿no? Y sí, que dejen claramente cuál es la molestia o por qué están renunciando. Pues no, yo lo veo interesante, ¿no? Hay una cuestión ¿O ahí. no te gusta porque es López Obrador aquí? No, me gusta que se debatan las ideas, ¿no? Y que se debatan distintas posturas. Él incluso es una entrevista ya incluso profunda, porque habla de su visión neokeynesiana de economía y de la importancia de una reforma fiscal. También lo me llama la atención, también dice, él le tira neokeynesianismo, pero a lo nórdico, ¿no? Su utopía es el sistema económico nórdico, bueno, es socialdemócrata. Es que esa visión de la economía se refleja en la construcción de un estado de bienestar con políticas sociales robustas, y él lo ve como la expresión política en el sistema nórdico socialdemócrata, ¿no? Van muy relacionados, van de la mano, no es exactamente lo mismo. Digamos que políticamente es la expresión de una visión no keynesiana de la economía, ¿no? Con una visión, pues, donde el Estado también debe intervenir para solucionar algunas imperfecciones de mercado, con inversión pública. Sobre todo acotarlo, ¿no? Porque... Sí, ahora lo que te quería comentar es que ayer también saca una nota Ricardo Rafael, donde dice que parte del conflicto entre Romo y Ursúa tiene que ver con el diablo, ¿no? El empresario de Monterrey, el Diablo Castro Fernández. Tentry. Sí.
Fernández es, ¿no? Fernández. Castro Trenti es de Baja California, ¿no? Que jugó la gobernatura y apoyó gente de Beltrones, ¿no? Castro sí. Trenti. Bueno, sí, perdió con Kiko Vega. Pues. Sí. Okay. Bueno, ahí ya habría que creerle un poco a hacer un acto de fe con Ricardo Rafael, ¿no? Porque no da evidencia, no da mucho sustento. Y también dice ahí en la misma nota que Carlos Ursúa era la cuarta opción incluso de López Obrador para la Secretaría de Hacienda, después de Levy, después de Ramírez de la O, y otro nombre, no recuerdo quién. Yo creo que no está muy fundamentado eso, ¿no? Porque Ramírez de la O ya hace tiempo que no está muy cercano, pues, ¿no? Que podría haber sido el candidato natural, pues, ¿no? A ocupar esa silla el 2006 o 2012 todavía. Era la primera opción en aquella carrera, y ahora en esta, bueno, dice que tiene algunos compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo, es lo que maneja en este caso. Perdón, él es Levy el que tiene el compromiso con el BID, pero sí Ramírez de la O tiene un compromiso con su... Sí, muy de derecha, ¿no? Sí. Sí, bueno, que él sí está en el BID, pero bueno, ninguno de ellos supuestamente se pudo liberar de sus compromisos, y Ursúa terminó aceptando aparentemente, no creyendo totalmente en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas cuestiones ya estaban planteadas incluso desde la campaña. Si cuando a Carlos Ursúa, por ejemplo, le preguntaban qué opinaba de que bajaran impuestos de la frontera, pues a él se le veía incómodo, decía, es una petición de los empresarios del norte, puede haber sido Alfonso Romo, pero bueno. Los empresarios en todas partes van a pedir que les bajen los impuestos, ¿no? No nada más los del norte, los del centro, los del sur. Claro. Yo creo que él estaba incómodo con haber estado vendiendo pues la idea de un programa económico con una idea con la que él no se sentía muy cómodo, porque de hecho él dice en la entrevista, yo quiero mayor recaudación, una reforma fiscal que recaude más para poder gastar más y abatir las desigualdades crónicas que tenemos, ¿no? Y yo creo que con ese tipo de políticas él pudo haber tenido cierto conflicto aún desde antes de haber entrado. Por eso voy a que quizá alguna de las cosas que dice, bueno, él tuvo que haber también hecho cierta autocrítica, en decir, bueno, me uní a un proyecto donde había algunas cosas que ya de entrada yo no compartía, ¿no? Así es. Diego, ¿cuál es tu lectura de esta renuncia? Pues de entrada todo el mundo nos agarra de sorpresa, ¿no? Sí. El conflicto entre Ursúa y Romo se veía incluso desde la campaña. Y es un tema que uno se queda pensando, ¿por qué Andrés Manuel le hace eco a uno y al otro, cuando el experto en economía es precisamente Ursúa, ¿no? Fíjate que desde que inició el sexenio, desde que inició este gobierno, me ha llamado la atención que en el discurso de Andrés Manuel, se maneja el estado de bienestar, o al menos en el nombre de las instituciones, ¿no? En el cambio del nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a Bienestar, este instituto que anunció hace unos días sobre salud de bienestar, ¿no? Y demás. Y me llama la atención cómo está, al menos en el discurso, construyendo un estado de bienestar, pero en los hechos, la base económica del estado de bienestar, bien lo dice Mario, Ursúa prácticamente dice no se puede construir. ¿Cuál es el requisito uno para llegar al estado de bienestar? Lo que hacen los estados nórdicos y lo que dice la teoría, hay que robustecer al estado, engrosar el estado, aumentar la recaudación del estado. ¿Cómo financiamos este proyecto de bienestar si no se quiere dar ese paso? Si no se quiere, y se dice fácil, o sea, se lee fácil decir, hay que aumentarle los impuestos a la clase más alta para apoyar a los sectores más desprotegidos. Ese es el estado de bienestar, esa es la redistribución de la riqueza. Y Andrés hasta la fecha mantiene su discurso de no querer aumentar los impuestos, de no querer generar nuevos impuestos y demás. Bueno, ahí se me hace complicado cómo llegar al estado de bienestar que dice en el discurso, pero no lo hacen los hechos. Que se habla mucho, ¿no? De que todo esto va a venir al tercera, o sea, medio sexenio, fíjate, después de la elección intermedia. Sí, pero aparte el referéndum, pues, ¿no? La revocación de mandato. Que va a ser en el mismo año, dice. Sí, entonces yo creo que igual lo de las comisiones de las bancarias, acuérdate que hubo ahí como que no hubo una comunicación efectiva y el Senado lanzó ¿no? Sí. Y luego la pararon, pues, ¿no? Digo, ahí también se exhibe un poco de las limitaciones de la 4T, por lo menos de inicio, ¿no? Que es el eliminar estas comisiones que son hijas de la chica, o sea, son de verdad leoninas, pues, ¿no? Pero
igual y no es como, habría que ir con más prudencia, ¿no? Porque luego ya vemos cómo son los señores del mercado, ¿no? Por otro lado, ahondando en esto que dices, Diego, de el bienestar, habla por ahí Carlos Ursúa de que él, en una de las preguntas que le hace Hernán Gómez, que por cierto, Hernán Gómez está en proceso o nada más fue para en esta entrevista. Yo entiendo no, que hizo la entrevista y supongo que se la ofreció a sí, alguien así y la agarró proceso. Sí, porque no escribe ni siquiera en sí, proceso. no, ¿verdad? No. Sí, bueno, ahí le pregunta que cuál era su principal temor, entonces decía Ursúa que el que no hubiera equilibrio, ¿no? Entre los programas sociales y la no recaudación, ¿no? Entonces que no iba a haber un balance efectivo. A ver, ¿en qué se está refiriendo? A ver, para qué. Lo que pasa es que Ursúa de hecho critica el voluntarismo, ¿no? del gobierno. No con la pura voluntad de sacar las cosas adelante se va a llegar a eso, ¿no? Sí se requiere. Lo que pasa en un programa económico. Evidencia, dice, ¿no? Y yo iría un poquito más allá, evidentemente sí se requiere, pero yo iría un poquito más allá. En un programa económico algunas variables pueden llegar a contradecirse en ciertos momentos, ¿no? Cuando tú ajustas por un lado le puedes dar en la torre por otra cosa. Entonces sí se requiere tener una planeación más allá del simple voluntarismo para que esas variables se puedan ir moviendo relativamente. Pero hace falta voluntarismo también. Si una sí, de las la cuestiones, voluntad política es algo de lo más importante. Es de lo que ha carecido, ¿no? También. Además país, de ¿no? que se requiere una vocación social, poner la ciencia, la técnica, claro, en este caso de la economía, al servicio de los más necesitados. Eso sin duda, y de crear un estado de bienestar robusto. Pero la evidencia, por ejemplo, indica que si no eres capaz de subir la recaudación, difícilmente, por ejemplo, vamos a tener un sistema de seguridad social universal, un seguro de desempleo, pagarle mejor a los maestros para que la educación mejore, mejores cuidados en estancias infantiles. En fin, hay muchas carencias que tenemos en infraestructura, por supuesto, y México realmente recauda muy poco. Es más, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, recauda el 29% de su Producto Interno Bruto, el supuesto arquetipo de libre mercado, sí, y México recauda el 16% de su Producto Interno Bruto. Entonces, estamos muy lejos todavía de los países desarrollados de la OCDE, incluso de Latinoamérica, que recauda 23% de su Producto Interno Bruto. Y entonces el Carlos Ursúa llega a la Secretaría de Hacienda y se enfrenta con esta gran restricción que López Obrador le dice, en parte por una cuestión, yo creo, que se entiende, que es que los ciudadanos llegan un poco cansados de impuestos y de corrupción y de mal uso de los recursos públicos. Sí. Y llega con esta restricción Carlos Ursúa y se enfrenta a que no puede subir impuestos, no puede crear impuestos nuevos, no puede subir tasas, no puede cobrarle más a los que más tienen, que sea progresiva esa reforma fiscal. Y entonces tiene que hacer una reasignación del gasto, que él se empieza a dar cuenta que empieza a crear pues muchos vacíos realmente del sector público, ¿no? Cosa que en teoría enfrenta algunas de sus posiciones o sus ideas de siempre, que es la de crear un Estado fuerte, robusto, con capacidades para atender carencias sociales, ¿no? Ahí yo creo que empieza a haber un conflicto entre lo que él cree y lo que él empieza a ver en el modelo económico. Además hay otra restricción, que es que no se puede aumentar la deuda. Entonces, si no tienes impuestos nuevos, si no tienes impuestos y deuda nueva, lo único que puedes hacer es ahí un cierto reasignación de gasto, quitarle algunas partidas para dárselas a otras. Pero cuando él llega, yo creo que él tenía subestimada la cuestión de Pemex. Pemex requiere recursos en el orden de los 200,000 millones de pesos al año adicionales, que es lo que le piden, por ejemplo, las calificadoras, que es 1% del PIB o el equivalente a los programas sociales nuevos que implementa López Obrador. Y le piden eso para frenar la caída en producción, revertirla y que haga simplemente honor a su deuda, ¿no? Que honre su deuda. Eso es lo único que se le está pidiendo a Pemex. Ahora, esta cuestión del desarrollo, que si con mayor producción va a poder financiar mayor gasto público, eso yo creo que es una cuestión secundaria. Ahorita lo que se le pide es que revierta la caída en producción para que pueda satisfacer su deuda, ¿no? Entonces yo creo que él llega, y de hecho en una entrevista creo que la da al País, antes de irse, dice: el mayor reto de México en este momento es Pemex. Ok, bien, vamos a ir a un corte y regresamos con Diego Avilés. Esto va a ser La Portuaria, un grupo argentino, ya bastante viejito, pero muy buena la rola, Devorador de Corazones. Vámonos.
Diego Avilés, nos quedamos ahí, no sé si tenías algo en el tintero o si podemos hablar de Carlos Ursúa. Dice que él no estaba de acuerdo con lo que son pues, las joyas de proyecto de Andrés Manuel, que es el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y además que tampoco estaba de acuerdo con que se haya cancelado la obra del aeropuerto en Texcoco. Fíjate que me llama la atención en qué momento Ursúa decide renunciar a la secretaría. Que por cierto me puse a hacer memoria. ¿Cuándo fue la última vez que renunció un secretario de Hacienda que no haya sido removido? Porque Peña Nieto removió 3 veces a su secretario de Hacienda, ¿no? Carstens había renunciado y no se le aceptaron. No, pero esa renuncia fue muy simulada porque renunció para irse a Banco de México. No, pero antes había renunciado y no se le aceptaron. Y bueno, pero en sí no recuerdo un sexenio donde haya renunciado el secretario de Hacienda, y no es cualquier cosa eso. No, claro. Entonces me llama la atención, ¿en qué momento decide renunciar? Decide renunciar al cierre del primer semestre del año, al cierre de 2 trimestres consecutivos, un tema que comentamos hace rato. Y en la entrevista que da en Proceso dice eso que mencionas, ¿no? No estaba de acuerdo con Dos Bocas, no estaba de acuerdo con que se cancelara Texcoco. Y aún así agarró la chamba. Pero no cancela todas las joyas de Andrés. Por ejemplo, dice, con el tren transísmico, con ese sí está de acuerdo, y lo justifica y dice el porqué. Pero el transoceánico, exactamente. Y menciona, cosa que llama la atención, ¿no? Menciona que en el presupuesto de 2019, en esos megaproyectos, los 4 megaproyectos, el de Santa Lucía mismo, el transoceánico, el Tren Maya y Dos Bocas, dice Ursúa, no sé por qué se le presupuestó tanto dinero a estos proyectos, cuando ninguno de los 4 este año no va a iniciar su construcción, pero ahí está el presupuesto asignado a esos proyectos. Y en cambio está en diseño, Santa Lucía creo todos que están en proceso de planeación, más, ¿no? Todos están en proceso de planeación. Pero bueno, ahí la pregunta es algo que les quería preguntar también. Bueno, pues se tiene que inyectar dinero para que final de cuentas arranque, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero se presupuesta en cantidades tal como si la obra fuera a iniciar este mismo año. Okay. Eso es lo que acusa. Y señala Ursúa mismo, cuando eso se debió haber presupuestado en el segundo año o en el tercer año. Y eso que está presupuestado y que no se está utilizando fue recursos de carreteras, de hospitales, de escuelas y de obra pública. El PIB, el país en este momento, el gobierno federal no está haciendo obra pública porque el dinero de obra pública está presupuestado en esos proyectos. Y es algo que preocupa, ¿no? Quizás por eso entendemos un poco el comportamiento del PIB, porque no hay obra pública, porque está presupuestado en esos proyectos que están en su fase de estudio. La misma deconstrucción que hay para abatir la corrupción. No sería por ahí. Yo pregunto, ¿no? Ustedes son los se me haría muy ilógico pensar, vamos a combatir la corrupción de carreteras, porque de que hay corrupción en las carreteras lo hay, a partir de no presupuestar el ejercicio de carreteras. No tiene sentido. Una reorganización, un rediseño, pero de cómo no sé. Ahí por ejemplo lo que puedo hacer también es cambiar el mecanismo de cómo subastan las carreteras. Pudieron haberse buscado esquemas alternativos para disminuir un poquito la corrupción. Lo que él dice en la entrevista es eso, pues que en un primer año quizá le hubiera destinado menos recurso a estos mega desarrollos y en particular dice le hubiéramos dedicado mayor recurso a las carreteras, que esas las arrancas de un mes para otro, ¿no? Incluso muchas de ellas ya tienen los estudios porque son financiadas a través de municipios, a través de los estados, quienes son los que te llevan sus hola, ¿qué tal? Es que aquí va llegando Irma Romo, exdiputada, aquí también oí decantada anti López Obradorismo, ¿no? No es cierto, pero bueno, bienvenida Irma. Tú llegó tarde porque viene de una cita de médica, tiene que ver con salud, así que no hay problema. Pero gracias, bueno, continúa Mario y ahorita le damos la palabra a Irma. Entonces ahí le sale también lo keynesiano al mismo Ursúa, porque dice
vamos a gastar en lo que sea con tal de reactivar la economía, en este caso carreteras. Sin embargo, ahorita por haberlo destinado a estos megadesarrollos que están en su fase de estudio y todavía falta, por ejemplo, el impacto medioambiental, que yo no tengo duda que se va a liberar de alguna forma. Del Tren Maya. Del Tren Maya, de todo. Sí. Bueno, Santa Lucía. Pero en este momento están detenidos. Entonces él dice, en un primer año donde hay subejercicios, donde hay incertidumbre de política económica, en general, no nomás por ser López Obrador el sexenio, pero en general, entonces hubiéramos quizá hecho un programa contracíclico de carreteras. Pero ahí es donde está también mi crítica a Ursúa, ¿no? ¿Por qué no empujaste más fuerte? ¿Por qué no tejiste ciertas alianzas cuando estuviste ahí? Eras el secretario de Hacienda. Bueno, pues es que el propio Ursúa acusa en esta entrevista de Proceso, dice, yo para noviembre tenía una propuesta de proyecto económico, pero luego me llegan y me dicen, hazle recortes y más recortes y asigna y reasigna y se lo transformaron. Me imagino que los gobernadores, la misma gobernadora y los demás, en el proyecto, en esa fase de transición de con quién acuden para ver su presupuesto del próximo año, iban con el Ursúa, pero pues ya vimos que al final de cuentas él no tuvo cabida en las decisiones del presupuesto de este año, ¿no? O al menos eso fue lo que acusó. Bueno, acusa, sí, y la injerencia de Alfonso Romo. Irma, ¿qué opinas no es mi de pariente? Todo esto? Sí. ¿Qué opinas de todo lo acontecido después de esta renuncia? Para mi opinión personal es preocupante por algunas razones. Sobre el acto, la decisión de Ursúa de renunciar, para mí es un acto de congruencia, es cuestión de principios. La política y el servicio público, si no está basado en principios, da como resultado lo que hemos vivido históricamente. Y este proyecto de López Obrador estaba comprometido principalmente con acabar con la corrupción. Dos temas ya no. Bueno, es que estamos en el proceso de ver si sí o si no. Okay. Y pongo en la mesa, aunque no es el tema, pero así. Sí, no, pero tiene que ver todo. Lo del derrame. Sí. De ácido sulfúrico. Uh-huh. Porque si antes, en el sistema anterior, en el antiguo régimen, como dice López Obrador, que estamos en uno nuevo, se dejó pasar lo del río Sonora, que fue caótico. Pero inaceptable que se hubiera dejado pasar eso. Vamos a ver ahora, si de verdad estamos en un nuevo régimen y están tan comprometidos con no apoyar no cuates, ¿cómo se dice? Capitalismo de cuates, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo de Ursúa, desde mi opinión fue una decisión basada en principios, en congruencia. Fíjate, Ursúa y Gerardo Esquivel, sí. Yo esos no los conocía antes porque no los tenía, había otros de la clase política que estaban en el panorama. Pero yo empecé a seguirlos durante la campaña y dije, no, pues si esta gente va a estar ahí, qué bueno, ¿no? Es la gente que daba confianza y credibilidad. Gerardo Esquivel se fue, sí. Dijo goodbye antes, por alguna razón, y se fue al Banco de México. Y Ursúa se queda, yo creo que con esa intención de aportar lo que él pensaba que podía aportar a este proyecto. Por lo que él mismo dice, no tuvo posibilidad. Parece ser que estamos ante un liderazgo muy autoritario y muchas veces, no necesariamente eso. Una cosa es ser líder y tener autoridad y otra cosa es estar en tajojolí de todos los moles. Ningún político tiene la capacidad de estar en todos los temas y sobre todo si no eres especialista. Si López Obrador fuera y ya no digo doctorado, que tuviera estudios de fondo o experiencia más bien, ¿no? Porque la experiencia, los estudios no necesariamente te dan lo que necesitas para estar frente a un cargo de esos. Cuidado, porque estamos con dos académicos aquí, abusada. Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, no necesariamente, pero cuando menos los estudios ya más de fondo te dan la capacidad y la experiencia ni se diga. Entonces, pues para mí, qué lástima. Aunque es cierto, pues estaba ahí como florero, como dicen de algunos, ¿no? Y pues yo creo que Ursúa no es una personalidad para aceptar estar en esa posición. Pero de todos modos, qué lástima, pues, porque esperáramos. Dicen que Herrera es bueno, vamos a ver, ¿no? Dicen que Herrera es bueno y que sí le discute al presidente las decisiones. Incluso de más mano dura, ¿no? Sí. Dicen, ¿no? Sí. Ojalá. Sí. Diego, ojalá.
¿Qué pasa? Fíjate, regresando al tema, ¿en qué momento decide renunciar Ursúa? Yo casi puedo concluir, decide renunciar cuando se confirma la recesión técnica. Y antes de que me culpen a mí, pues me retiro. Me retiro y la responsabilidad no es mía. Quizás, y no es quizás, en su entrevista en Proceso la dice claramente, él traía otra visión, él traía una visión neo-keynesiana, la construcción de un estado de bienestar, aumentar la recaudación, y todo eso que se ha comentado en el programa, y no poderlo llevar a cabo. Aquí me llama la atención muchas veces de la gente que está dentro de la 4T, que habla del neoliberalismo y las políticas neoliberales y todo eso. Y los leo y los escucho y puedo llegar casi a la conclusión de la gran mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que está hablando, ¿no? Y Ursúa sí tenía idea de lo que estaba hablando. Sí sabía cómo combatir a las políticas de pro-mercado desde el Estado, desde una visión estatista, keynesiana, neo-keynesiana, y lo deja en una plena inmovilidad, y luego vemos acciones como podemos empezar a enunciar los errores económicos que se han cometido. Una acción como el tema de estancias infantiles, muy criticado, muy polemizado. ¿Qué fue al final de cuentas estancias infantiles? El combate a la corrupción, dijeron. Pero al final de cuentas son transferencias directas a las personas. Neoliberales. Para que las personas por libre mercado decidieran si se lo dan a la abuelita o a aquella guardería o a esta estancia infantil. Y uno se o gastárselo, ¿no? O gastárselo, exactamente. Y me quedo. ¿Qué es precisamente la intención del neoliberalismo? Incorporar hasta el que menos tiene al mercado, ¿no? Exactamente, y me quedo yo. ¿Están combatiendo al neoliberalismo con políticas pro mercado? ¿Y qué desaparece? El fondo minero, otra expresión. Desaparece la obra pública concertada que se decía por el fondo minero y que se crea las asignaciones directas otra vez. Y que por libre decisión de las personas en el mercado decidan qué hacer con ese dinero, ¿no? Sacrificar el Estado público por las libres decisiones personales me parece un error. No creo que Ursúa haya sido ingeniero de estos temas. Yo sí creo que Ursúa, y no es por santificarlo ni de este. Simplemente releo su entrevista o su carta y digo, bueno, él tenía una posición estatista contra el neoliberalismo muy clara, que no la pudo llevar a cabo, creo que por cuestiones más políticas que económicas. Y aquí es donde uno se queda, bueno, lo malo de la política es que todo se politiza, incluso las decisiones económicas, ¿no? Las posiciones de López Obrador de no aumentar los impuestos a los ricos. ¿Por qué no un nuevo impuesto minero? ¿Por qué no aumentar el impuesto minero? Y es una pregunta así a López Obrador. ¿Por qué no aumentar el impuesto minero? ¿Por las afectaciones que pueda haber en las inversiones? ¿O por nada más por una decisión política de no hacerlo? Es eso, ¿no? Es una decisión política hasta el momento. El timing, pues, ¿no? Exactamente. El actual secretario de Hacienda, el que entra en relevo, en varias ocasiones ha propuesto, debemos de regresar a la tenencia federal, a la tenencia de autos federal. Bueno, un impuesto muy polémico, antipopular, pero con los pies en la tierra, casi digo, es un muy buen impuesto, es un impuesto muy noble. Bueno, si se utilizara... Si se utilizara para los fines, exactamente, ¿no? Transporte colectivo. Sobre todo transporte colectivo y políticas de combate al cambio climático, ¿no? Exactamente. Pero, pues no, ninguna política iba enfocada con ese recurso hacia eso, ¿no? Entonces, no aumentar la recaudación, no veo hasta ahorita en estos 7, casi 8 meses de gobierno, no veo dónde hay una política de Estado que acote al mercado, porque digo, en el discurso se trae al estado de bienestar y el combate al neoliberalismo. Bueno, qué bueno que se está en el discurso, ya ese es un gran paso, ¿no? Ahora me gustaría verlo en los hechos. Pero si ya dijo el presidente que fue el fin del neoliberalismo, no, lo decretó. Hoy se aventó una nueva, hoy dijo que estábamos en un modelo de la economía de la moral. Y me quedé yo. No, ahí sí desconozco completamente. La Madrid de la renovación moral. La renovación moral. ¿Qué opinas, Mario? Hay estas concuerdas con Diego sobre no hay cero política que restrinja la política económica neoliberal o ves tú, tienes tus... No, yo sí creo que definitivamente las dos restricciones esas de no deuda y no impuestos sí le afectan al programa económico bastante.
es fácil comunicárselo eso al electorado, ¿no? El electorado le va a encantar menos deuda, menos impuestos o los mismos, ¿no? Pero a la hora de implementar un programa económico, te pone muchas limitaciones, te las impone en sí, las variables que tú estás decidiendo mantener constantes, te afecta demasiado, ¿no? Te restringe mucho. Y en parte, ¿por qué? También por cuestiones que ya traemos heredadas, hay que decirlo. Por ejemplo, no podemos mantener un presupuesto neutral, es decir, que ingresos y egresos se nivelen, porque hay que pagar los intereses de la deuda anterior. Entonces, tienen que los ingresos que ser superiores a los egresos. Esa es una imposición, ¿no? Otra imposición es la situación crítica de Pemex, ¿no? Que urge destinarle recursos. Por más que uno se las quiera dar aquí de medioambiental y que no más petróleo, ahorita Pemex tiene una deuda que si no revierte la situación, la vamos a tener que absorber todos como mexicanos, y son 10 puntos porcentuales del PIB si no crece más de aquí a algunos años, ¿no? Por cierto, hoy presentó el programa económico o el programa de Pemex el secretario de Hacienda y bueno, Pemex, ¿no? Y creo que hay algunas mejorías, pero tampoco, deja a algunos inconvencidos. Menciona ahí algo también sobre Ursúa en la entrevista, sobre Bartlett, ¿no? El peligro que por ser un nacionalista tan radical, dice que va a meter en problemas al país con una iniciativa privada extranjera, ¿no? Si quieres, ahorita vamos al corte y ahorita regresamos contigo para terminar la idea de esta pregunta y luego vamos con Irma Romo. La rola es Molotov, Here We Come, en Unplugged. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitico, 88.1 de FM. Y bueno, Mario, te quedaste en el asunto de Bartlett, ¿no? Hay una demanda por ahí que a esta empresa Genova, que es filial de Sempra, ¿no? Sempra, una transnacional que tiene antecedentes muy negros, muy oscuros en crear conflictos, violentos en Medio Oriente, sociales, en África, donde de eso han sido acusados, ¿no? Mientras extraen el recurso, ¿no? de cada nación. Aquí están en Orán precisamente con el gasoducto, habría que ponerle más atención a eso, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, ¿cuál es el asunto ahí que acusa a Ursúa a Bartlett? Bueno, aquí hay dos problemas, ¿no? Sí, Ursúa acusa a Bartlett de que a raíz de este conflicto legal con Sempra, dice Ursúa que llega Bartlett y se pone a revisar los contratos y descubre que hay uno en particular leonino en el que garantiza el 90% de recurso a la empresa, creo que es una asociación pública privada. Y entonces Bartlett dice, pues no me parece justo y voy a impugnar legalmente este contrato. Es del gasoducto que va del sur de Texas hacia Tuxpan, Veracruz, ¿no? Y con ese gas se supone que se abastece a Yucatán. Entonces los problemas que pudo haber tenido Yucatán en estos días recientes pudieron haberse derivado de eso. Además, dice Ursúa, existe otro problema político, que es que Nancy Pelosi, que es la congresista líder en la Cámara Baja en Estados Unidos del Partido Demócrata, puede estar de alguna forma ligada al Consejo de Administración, independientemente de si es ella o un familiar, pero tiene algún conflicto. ¿No? Entonces ella puede estar diciendo en este momento, y de hecho ha dado públicamente a entender que todavía falta un recoveco por resolver, un detalle por resolver en la negociación, puede estar poniendo esta carta en juego a la hora de ofrecer los votos del Partido Demócrata para la ratificación del TEMEC, ¿no? Lo cual sería bastante serio, sí, digo, claro. A Nancy Pelosi ni quien la defienda, pero sí pone... Pero puede ser integrante de ese consejo y además estar ahí. O puede tener algún familiar, no sé la verdad cuál es el nexo, incluso traté de buscarlo y no lo encontré. Aquí tenemos que creerle a Carlos Ursúa. Sin embargo, pues si existe algún nexo mínimo, es muy probable que se ponga ella a defender el interés de Sempra, ¿no? Y eso puede poner en riesgo la ratificación del TEMEC, que hay que recordar que parte del ruido del TEMEC o del NAFTA anteriormente, TLC, incluso las tarifas de Trump, todo eso
es uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores que pueden tener a la economía desacelerándose y al borde de una recesión, ¿no? Recordemos que en el 92-93, cuando se está firmando el Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana cae en recesión por la expectativa, en este caso positiva, pero las empresas dejan de invertir porque no saben cómo va a venir el tratado, ¿no? Entonces, incluso un riesgo supuestamente favorable, la incertidumbre en sí puede llevar a una economía a posponer inversión, a una recesión. Entonces, aquí pues no podemos subestimar todo el ruido que está causando los conflictos comerciales con el cliente número uno de los productos mexicanos, que es Estados Unidos, ¿no? Es uno de los factores de varios que hay ahí en el horizonte, ¿no? Muy bien. Irma, también acusa Ursúa, dice, ¿cómo puede ser posible? No entiendo esa amistad que ha surgido entre el presidente López Obrador y Alfonso Romo, ¿no? Porque de todo lo que acusa, o lo que ha acusado en su larga lucha de López Obrador de más de 30 años, pues creo que está representado en lo que es Alfonso Romo, que dice, un tipo que en lo político es de ultraderecha y en lo social oscila entre el Opus Dei y los legionarios, ¿no? Y admirador de Maciel, del padre Maciel y de Augusto Pinochet. Imagínate. No, pues sí, ahí se ve una incongruencia muy clara, ¿no? Yo soy católica y te puedo decir pues que no coincido en muchos aspectos de fondo con este tipo de expresiones dentro de la iglesia. Con mayor razón si están mezcladas con el tema de la política, porque pues todo impacta, ¿no? En las decisiones, todo tiene que ver. Y yo quisiera ir a una cuestión que me pareció de lo que yo aprendí. Yo me atrevo a decir que tengo una visión más ciudadana sobre todos estos temas de la política, porque mi trayectoria es más, aunque ya tengo desde el 97 participando de diferentes formas en el servicio público y también en la política, aunque ya estoy más fuera de ese espacio. Pero creo que puedo representar un poco lo que le preocupa a la ciudadanía, a la gente común, como yo me considero. Pero también entiendo ya algo de lo que tiene que ver con las políticas públicas, porque he estado trabajando en el servicio público ya 15 años y he convivido mucho con economistas. Antes decían economía y yo pensaba que era una cosa así, no sé, muy complicada. Sí lo es, pues ya los oigo hablar ahorita ustedes y la verdad, pues no estoy en ese nivel. Ocultas, dicen, pero ¿no? Entiendo, como te dijera, desde la parte más cotidiana, desde estar en el servicio público, cómo se desarrolla, cómo se proyecta una política pública. Y una cosa bien importante he aprendido, y si hay algo que le reclamaría a todos los niveles de gobierno en este momento, es que gran parte, la mayor parte de las políticas públicas no están basadas en evidencias. Y eso lo dice Ursúa. Es cómo desarrollas todo lo que pretendes, un nuevo régimen, un cambio tan trascendental, si no estás basando cada política pública que decides en las evidencias. Ahorita coincido mucho con lo que decía aquí el compañero. Hay un desmantelamiento de lo anterior, sobre pretexto de que había corrupción. Claro que sabemos que había, pero ¿dónde está? Queremos que la documenten, que no haya impunidad y que no se dé. Pero en ese sentido creo que ha ido a ver, ¿para qué queremos a alguien? Es decir, ¿para qué queremos a alguien que llegue y metan en la cárcel como a la maestra? Y no, fue ya no queremos una presa política. Ahora queremos otro tipo de procesos. Pero ahí está Ancira, está bueno, pues ahorita ando. Fíjate, lo de Bonilla, jugado venía pensando, ahorita venía oyendo en el camino, ahorita que venía para acá. Sí. La noticia de que Bonilla, el delegado de Lomelí, Carlos Lomelí, se va, pero dejó a su licenciado de cabecera. Pero si los delegados no nombran delegados, los nombra el presidente de la República. ¿Dónde oyó eso? ¿A López Obrador? Ya tengo días viendo esa noticia. Pero ahorita es cuando me viene la función pública ya le tenía una investigación antes de que lo hicieran renunciar a Lomelí. Pero se quedó el abogado de él en su lugar. Y los delegados los nombran directamente el presidente de la República. Si es así, todavía está en tela de duda que van a combatir la corrupción por señales que estamos viendo. Ojalá que sí, porque si por algo
este proyecto creció y arrasó, es uno de esos temas, claro, la seguridad y ese tema. Pero bueno, quisiera ir a lo del desmantelamiento, porque es una cosa que desde el servicio público a mí me preocupa, porque yo estoy en el servicio público y tengo muchas cosas que criticar a los diferentes temas, pero sí había cosas buenas, importantes, que conservar. Entonces llega la cuarta transformación con toda la posibilidad de mejorar, pero no simulando como lo han hecho muchos, ¿no? Que llegan y vamos a mejorar esto y lo dejan más o menos igual, y muchos cambios son a la conveniencia del gobierno en turno. Pero ahorita, si se estaba hablando de la cuarta transformación, se podía transformar de fondo, pero no desmantelando, porque lo de las instancias, lo de los refugios para mujeres, lo del tema de salud es muy preocupante. El Seguro Popular, una hija mía ha hecho, y un hermano mío que en paz descanse, han tenido beneficios del Seguro Popular que no tendrían y no van a tener ahora, porque si uno tiene por la medicina oficial, si no estás en el seguro, en el ISSSTE, no tienes seguro de gastos médicos. Sí, claro. Entonces, voy a leer unos mensajes aquí que queríamos, no había leído en todo. Eduardo Varela dice: va llegando Irma y comienza con un es lamentable, ya me imagino que el resto será puro golpeteo de su parte. El mismo Eduardo Varela dice: no es simbrarle, ha de ser, ¿no? Impuestos a los que más tienen, es simplemente cobrárselos. Arturo Mesa Sánchez, el maestro, saludos, muy buena tertulia, mi estimado, excelentes invitados. Mario Jorge Terminel, muy buen tema, saludos. Me ponen un pavo, es que me dicen pavito cachondo, ahí me pusieron un pavo. Y tienen mucha experiencia en la administración pública, no se puede negar eso, no sé a qué se refiere ese comentario. Bueno, para cerrar, nos quedan 4 minutos. Para concluir, un minuto, Diego. En un minuto, yo creo que hay que darle el voto de confianza al nuevo secretario de Hacienda. Ahora en agosto entiendo que presenta los criterios generales de política económica para la construcción del nuevo presupuesto de 2020. El gobierno, en dado caso que caigamos en una recesión técnica que se está día con día confirmando, debiera de no politizar el asunto económico y asumir, si estamos en una recesión, empezar con las políticas contracíclicas para poder salir de ella, porque si no se acepta desde un inicio, no van a llegar las políticas contracíclicas y vamos a estar en lo que prácticamente creo que ya estamos, en un proceso de estanflación, sin crecimiento y sin inflación. Con un poquito de inflación. Con un poquito de inflación, ¿no? Y pues para salir de eso necesitamos urgentemente políticas contracíclicas. Habrá que ver qué presenta Arturo Herrera ahora en agosto en sus criterios generales de política económica, leerlos y a qué conclusiones llegamos ahora en agosto que se presentan, ¿no? Mario. Bueno, yo en este caso me gustaría enfocarme en la corrupción, digo, porque estuvieron acá hablando de algunas acciones y a mí me gustaría separarlas en dos, que son las señales o las expectativas de corrupción y la otra es la vía institucional, ¿no? En cuestiones de señales y símbolos, es importante, pues sí, la captura de ciertos miembros, sobre todo de sexenios anteriores, ligados e identificados con actos de corrupción muy evidentes, como en el caso de Odebrecht, ¿no? Y Lozoya, en fin. Pero no podemos quedarnos en ese nivel, ¿no? Y también, bueno, lo de Romo hay que tener cuidado porque también la percepción de la gente puede ser que un oligarca esté ahí controlando, ¿no? Ciertas cuestiones, incluso si no lo está, la percepción en sí es negativa. Pero por el otro lado también hay cuestiones institucionales que yo le reconozco que han avanzado, ¿no? Que ahora esto de la corrupción ya sea delito, la cuestión también del combate a la facturación apócrifa. Ahora, aunque suene un poco populista, pero el instituto para devolverle al pueblo lo robado no es más que la extinción de dominio, que en 2 semanas se va a comentar en las cámaras, ¿no? Instancias, ¿no? En la FGR. Pero ahora el mecanismo va a ser más transparente, se va a devolver automáticamente este instituto y este instituto lo va a regresar a los municipios, sobre todo los más rezagados, para que lo gasten, ¿no? Pero esto se va a discutir en 2 semanas, se supone un periodo extraordinario en el Congreso, ¿no? Pero hay ciertos avances también institucionales que a veces no les ponemos la suficiente atención, pero que están ahí dándose, ¿no? Tienen que ir a la par los dos y seguir avanzando. Lo que se debe hacer en materia económica, bueno, desde Hacienda, de su punto de vista, rapidito, así. No, yo estoy de acuerdo con Diego, si la economía por ahí llega acá en recesión, digo, la no tan mala noticia es que no sería muy fuerte, sería un poco suave, de acuerdo a los números que he estado viendo. Y la otra es que el solo hecho de
que cree cierta amenaza puede ser positivo, porque entonces se identifica el riesgo y entonces se lanza un paquete contracíclico, se liberan algunas de las restricciones que estuvimos comentando, ¿no? Entonces por eso cierta autocrítica puede ser buena. Estamos en momento para revertir esa tendencia negativa, ¿no? No entendí ni madre, pero bueno. Yo creí que era la única. No, contracíclico quiere decir que si está cayendo la economía, tú puedes frenar esa caída con cierto gasto, ¿no? Ok, ya ves. Tu gobierno. Digo, hubo un control de daño rápido, ¿no? Sí reaccionó rápido el secretario. Sí, claro, el claro. Presidente y la moneda no. Novedades del siglo XXI, ¿no? La renuncia fue por Twitter. Exacto. Y el anuncio del nuevo fue por Facebook Live, ¿no? Y eso fue en una cuestión de 3 horas, ¿no? Sí, así es. Así es. Digo, está bien, pues. ¿Está bien? No le gusta. Sí, pues es que la tecnología, hay que yo ahí es además, por donde me estoy enterando todo el tiempo de los acontecimientos. Yo quiero decir que también creo, igual que aquí mis compañeros, que hay que darle el beneficio de la duda, que esperamos que Herrera le va a ir bien. Hay muy buenos comentarios acerca de él, hasta de los más críticos. Como con una visión positiva. Ahí es donde me empiezo a preocupar, donde empiezan a hablar bien los... El gran reto de Arturo Herrera, sí, el gran reto va a ser convencer a su jefe cosas que debe de hacer. Así es, ese es el reto, y pues vamos a ver, ¿no? Ojalá que sí, pues por todas las señales que ustedes como economistas conocen mejor, que si estamos a recesión técnica, que si vamos para allá, uno como entiende mucho menos que lo que ustedes entienden, todo eso que están explicando, pues ves todas esas señales y nos preocupa que si alguien ya está perdiendo el empleo, que si está más difícil conseguir empleo, amigos que tienen empresas y que están cayendo sus ventas y ese tipo de cosas, pues son las que nosotros tenemos más a la mano para poder tener una opinión no tan técnica y no tan de fondo. Mi opinión es, esperamos que le vaya bien a Herrera, esperamos que le vaya bien al gobierno. Lo esperábamos mucho más hace meses, pero lo seguimos, que es lo que queremos, pero las señales que vemos todos los días, yo a veces ya no quiero ni ver qué dijeron las mañaneras y todo eso, porque las señales que nos dan desde allá son preocupantes. Y como hablaba ahorita de las cosas muy cotidianas que uno conoce, las políticas públicas que tienen que ver con los niños, con la gente que tiene cáncer, que ya si no hay tratamientos, y una serie de cosas que es lo que le impacta a uno en la vida diaria y normal, ¿no? Pero que le vaya bien a este gobierno, lo seguimos esperando. Somos críticos pues porque queremos que le vaya bien y esperamos que si hay autocrítica desde adentro, puedan tomar mejores decisiones respecto de lo que a nosotros nos preocupa, la ciudadanía en general, ¿no? Muy bien, sí, bueno, yo sinceramente no tengo hasta ahorita una visión así tan catastrófica. No la tengo tan catastrófica, qué bueno, porque si no, porque soy una persona de fe y de esperanza, pero sí soy crítica. No, yo no soy de fe, yo soy, ahora sí que ateo, gracias a Dios, pero creo que las cosas siempre pueden yo más ser bien me mejores. baso en las trayectorias, en los antecedentes, la manera en cómo obviamente el presidente se está llevando a cabo. Creo, hay muchas cosas, por supuesto, criticables, por supuesto, aquí hemos estado, pero yo sinceramente ahorita yo no podría decir que tengo elementos así como para ver estoy consciente que recibimos un país hecho trizas en terapia intensiva, que se le está dando la quimioterapia. Pero no todo era malo, como y los decía el elixires, compañero, no todo. No, por eso, pero yo creo que vamos a tener más elementos un poco más adelante para empezar a realmente ya elementos más palpables. Yo ahorita lo que yo entiendo, ese es mi punto, mi juicio personal, es que estamos en un país de construcción y construcción, que es complicado. Claro, las metamorfosis, los cambios de régimen de fondo nos duelen, los cambios duelen, por supuesto, y lo vuelvo a insistir, no hay una perfección, hay muchas cosas criticables, pero hay otras cosas que yo sí veo señales muy convincentes que no. A ver, de hecho, que el presidente se pare aquí en la mañanera, sí, que a algunos se les haga tropical pero cuando un presidente, de ahí vamos de gane, que se pare frente a no sé cuántos reporteros
pues ya vamos de gane, que todos los días salga a la cara, que si es su intención, que es una propaganda, que lo que quiera, pero el presidente está dispuesto a dar la cara y enfrentar las preguntas. Que están controladas, no es cierto, yo estuve ahí y eso es una total mentira. Aquí ahí nadie te dice qué vas a decir, qué puedes decir y qué no puedes decir, eso es una mentira. No, pues si hay gente que sí le ha hecho preguntas. No, hay de todo, pues por supuesto, o sea, que le pregunto que si era Kenia, pues bueno, pero pues ya cada quien cabe de su, ¿no? No, sí, de se su ve capacidad. que hay personas que van y hacen preguntas sí, que uno quisiera que se hagan ahí, ¿no? Sí, claro, entonces creo pues que como que en todo hay claros y oscuros. Exactamente, en claros materia oscuros. económica siempre le voy a Ajá, aplaudir así es, pero el aumento al salario mínimo. Sí, por supuesto, pero hay quienes están dando una pues casi estamos en el apocalipsis y yo Calderón, creo que no, vaya. pues bueno, sí. Entonces, pero pero pues bueno, esas opiniones uno las tiene en su perspectiva. hay otras, yo creo que hay otras señales donde por más que digan que la corrupción, como dicen, no hay señales, yo sí las veo y veo que están integrando por lo menos a los machuchones, como diría el presidente, que se le han ido al cuello, están integrando los expedientes como debe de ser, pues, ¿no? O sea, ¿por qué vamos en 7 meses queremos tener en la cárcel ya a todos? Pues yo creo que no es eso lo que... Y estaríamos que hablando de abuso también del poder de la autoridad. Pero todavía no Sí, se ve algo parece. diferente. Ya Pues. me están cortando, ya nos pasamos. El Sí. tema de corrupción todavía no vemos algo distinto. Sí, que ya se está Pues yendo sobre... yo creo que sí, porque por ejemplo el superdelegado de Jalisco dejó al abogado. sí, pues bueno, no sé, esto de los abogados hay que verlo, pero a final de cuentas se está destituyendo, ¿no? En el caso, hay otro caso, el caso es más de su compadre que tuvo una licitación ahí, el de Escribe, el del dueño de los cuernos Escribe, y le tumbó la licitación. La secretaria ¿No? de Semarnat Porque había detuvo un avión para llegar. La secretaria de Semarnat que detuvo un avión Ah, para bueno, llegar. sí, ahí está, bueno, pero la movieron. La movieron, bueno, que la movieron. corrieron, ¿no? Pero bueno, hay cosas que ahí están... yo quiero decir, en parte, tiene mucho que ver la presión social ahora, que Sí, antes claro. no había, porque en las redes sí hay un poder de... Sí, claro, por supuesto. Entonces, creo que también es parte... La sociedad civil organizada tiene mucho que ver en estos momentos. Ese también es otro tema, ¿no? En los Que- procesos que se están dando. O sea, nomás que sea racional la crítica, Así es, informada. exactamente. Bueno, nos tenemos que despedir, muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue la tertulia polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y nos escuchamos el jueves a la 1:00 p.m. Gracias. Gracias. Y se...